Noticentro 1, CMI. Aumenta expectativa de vida en Colombia, revela el DANE. Las mujeres tendrán menos hijos. Justicia penal militar será presidida por un civil y tendrá carácter autónomo. Suben contagios y muertes por COVID. Minsalud, elegido copresidente del mecanismo COVAX que distribuye vacunas en países pobres. Organización Mundial de la Salud dice que evolución de pandemia es inestable. Fallece por COVID senador Eduardo Enríquez Maya. OCDE advierte que Colombia no tiene tiempo para aprobar reformas que necesita. Sabotean sesión de derechos humanos. Asesinan gerente de hospital en Caucasia. Fallece estafador Madoff, autor del mayor fraude financiero de la historia. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Aumentó la expectativa de vida en Colombia según el DANE. Este organismo reveló una investigación que además muestra un envejecimiento de la población y una reducción en la fecundidad. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, dijo que las cifras deben llevar al país a reflexionar sobre las políticas de educación y el futuro del sistema pensional. En un foro virtual organizado por la Asociación Colombiana de Universidades, el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, reveló un aumento en la expectativa de vida en el país. Mientras a 2020 se tenía una proyección o expectativa de vida de 76 años, los pronósticos del DANE indican que al año 2048 esta expectativa aumentará a 79 años. Esto tiene implicaciones en la educación y en las pensiones, según el organismo estadístico, pero además también reveló que la expectativa de vida de las mujeres es todavía mayor, al pasar de 79 años en el año 2020 a 82 años en el 2050. La educación para adultos e incluso para adultos mayores se vuelve un desafío muy importante que debe enfrentar o sobre el cual debería reflexionar y hacerse preguntas el sistema de educación superior en Colombia, en donde lo que está detrás de esto es una disminución drástica de la tasa de fecundidad, un incremento de la esperanza de vida. Las proyecciones demográficas del DANE revelan que en el año 2035 solo el 9,9% de la población tendrá entre 17 y 23 años. Esto implica replantear la oferta educativa de las universidades. El DANE reveló que las mujeres cada vez tendrán menos hijos, mientras que en el 2018 se contabilizaba 1,9 hijos por mujer. En el 2040 esa tasa será de 1,6 y a 2050 se reducirá a 1,5. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, advirtió que Colombia no tiene tiempo para tramitar exitosamente la reforma que necesita debido a la proximidad de las elecciones. Además, recomendó reducir el salario mínimo. La más reciente objeción a la tercera reforma tributaria del gobierno colombiano la pronunció la OCDE en este informe titulado Hacia el Crecimiento 2021, en el cual consideran que el ajuste fiscal podría no contar con el tiempo necesario para aprobarse debido a la proximidad de las elecciones de 2022. La crisis de la COVID-19 podría reavivar un apetito para discutir futuras reformas estructurales, pero con las elecciones de 2022 la ventana política para hacerlo es muy corta. El organismo asegura que con el fin de garantizar que la recuperación genere empleos de alta calidad, se deben reducir los elevados costos laborales y el salario mínimo relativamente alto para fomentar la contratación formal y mitigar el impacto de la informalidad. De este modo, se deben bajar estos montos para contratar formalmente a trabajadores menos capacitados, jóvenes y personas ubicadas en regiones menos desarrolladas. Según la OCDE, es probable que la pandemia provoque más desigualdad, informalidad y pobreza en Colombia, lo que supondría un retroceso a los años de avances para disminuir estos índices. En otros hechos, la Justicia Penal Militar desde hoy es una entidad independiente del gobierno y con mayor capacidad para juzgar los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en cumplimiento de sus funciones. La Justicia Penal Militar dejó de ser una dependencia del Ministerio de Defensa. Desde hoy es una unidad administrativa especial que puede ejercer sus funciones con mayor independencia frente a los militares. Su director será el exfiscal Fabio Espitia, quien tiene la responsabilidad de poner a funcionar un sistema acusatorio oral, igual al que existe en la justicia ordinaria. A partir de ahora tiene autonomía administrativa, autonomía presupuestal, autonomía financiera
y que va a permitir, dirigir todo lo que son los esquemas de administración de justicia de cara al sistema penal procesal acusatorio. El ministro de Justicia y el presidente de la Corte Suprema de Justicia serán parte del Consejo Directivo de la nueva Justicia Penal Militar, sillas que antes eran ocupadas por los comandantes de las fuerzas militares. Esto ayuda mucho porque, como decía el señor presidente de la Corte esta mañana, eso le da legitimidad a la justicia penal militar. Esta reforma busca superar años de atraso. Hoy hay 19.336 procesos por resolver. El sistema que está llevando la justicia penal militar es un sistema que está bastante desueto, bastante desactualizado. Que los procesos investigativos y sancionatorios en el marco de la justicia penal militar no se vean como un privilegio. Los procesos que sean apelados hasta última instancia en la justicia penal militar llegarán a la Corte Suprema de Justicia. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la pandemia del coronavirus evoluciona de manera inestable debido al aumento de infecciones y fallecimientos. A la fecha, el mundo ha registrado más de 138 millones de contagios y 2,9 millones de muertes por COVID-19 y la crisis parece no cesar, así lo alerta la OMS. El organismo afirma que la pandemia está evolucionando de una manera muy inestable y en tan solo 7 días a nivel global hubo un incremento de casos del 11% y los fallecimientos crecieron en un 7% con respecto a la semana anterior. La situación más crítica se presenta en Asia del Sur y Asia Oriental, específicamente en India, que actualmente está duplicando el número de nuevas infecciones a Estados Unidos, país que por meses fue el foco del virus. El continente americano es la región que registra la tasa de muertes más elevada a nivel global, con 137,4 por cada 100.000 habitantes, mientras que en Europa son 108,1 por cada 100.000 habitantes. Para la OMS, una de las principales razones para el aumento de infecciones es el surgimiento de al menos 3 variantes del coronavirus con más capacidad de contagio y que pueden causar una COVID más severa. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, fue escogido como copresidente del Consejo Directivo del Mecanismo Multilateral COVAX, lo que le permitirá a Colombia encabezar los debates globales en materia de acceso a las vacunas. El mecanismo COVAX es una plataforma creada por la Organización Mundial de la Salud para garantizar el acceso mundial a las vacunas para enfrentar la pandemia del coronavirus. El ministro colombiano Fernando Ruiz estará en representación de los países de ingreso medio y su presidencia será compartida con la representante de la Unión Europea. El ministro aseguró que esta distinción le permitirá a Colombia liderar los debates globales en materia de acceso a vacunas contra el COVID-19. Destacó que Colombia ha jugado un papel importante desde hace varios meses en la consolidación de estos mecanismos y ahora va a hacer más, representando los intereses de países que, como Colombia, buscan acceder a vacunas contra el COVID lo más pronto posible. Es un reconocimiento al país en toda su intervención sanitaria, en una acción que desplegó desde hace muchos meses para fortalecer el mecanismo COVAX, para poder hacer que Colombia muestre nuevamente un ejemplo de compromiso con el multilateralismo y la intervención de los países en salud, mostrándose realmente como un líder mundial en todo lo que ha sido los procesos de intervención en la atención del COVID, pero también en la atención general en salud, no solo en el continente, sino ahora a nivel internacional y mundial. El ministro Fernando Ruiz aseguró que Colombia está muy cerca de vacunar 200.000 personas al día, pero observó que depende del flujo de suministro de las vacunas por parte de las farmacéuticas. A los 72 años de edad y tras permanecer 15 días en una unidad de cuidados intensivos contagiado por COVID, murió el senador conservador Eduardo Enríquez Maya. El mundo político lamenta su muerte. Felices son aquellos que por donde andan siembran amistad, lealtad y gratitud. Esta fue la última aparición pública de Eduardo Enríquez Maya, enviada a sus contactos por medio de la cadena WhatsApp. Una semana después, estaba hospitalizado en la clínica El Country de Bogotá por contagio de coronavirus. Estamos lamentando en este momento esta trágica noticia. Esperábamos que fuera falsa, que no, pero lamentablemente nos la acaban de confirmar. Falleció tras 15 días de permanecer en cuidados intensivos. Dolidos registramos ese fallecimiento y entregamos su legado a los colombianos y al Partido Conservador
para que lo tengan en su memoria. La clase política, comenzando por el presidente Iván Duque, los expresidentes César Gaviria y Álvaro Uribe, lamentó la pérdida de este jurista nariñense de 72 años de edad. Y en Colombia aumentaron los contagios y las muertes por COVID en las últimas 24 horas. En solo 24 horas, otras 337 personas fallecieron a causa del contagio con COVID-19. Los contagios también aumentaron con 16.487. Los casos activos ya son 90.883. Los contagios más recientes se presentaron en Antioquia con 3.949, en Bogotá con 3.687 y en Barranquilla con 2.123. Los muertos en Colombia ya son 66.819. Este ha sido el comportamiento de la COVID-19 en los últimos 4 días. El 11 de abril con 17.483 casos y 281 muertos. El 12 de abril con 16.739 contagios y 267 fallecidos. Ayer 13 de abril con 16.377 contagios y 326 muertes. Hoy con 16.487 contagios y 337 fallecidos. En diferentes o en varias regiones del país, la capacidad de las unidades de cuidados intensivos está al límite debido a la rápida velocidad del contagio por COVID. Bogotá está a días de enfrentar el momento más crítico del tercer pico de la pandemia. Llegaría la última semana de abril. La velocidad de expansión del virus es dramática, que esta tercera ola de contagio es la más agresiva que estamos enfrentando desde que empezó la pandemia. Las camas de cuidados intensivos son un recurso cada vez más escaso. La ocupación llegó al 77%, por lo que a partir de este miércoles se suspendió la recepción de pacientes de otras ciudades. Solamente vamos a seguir referenciando pacientes entre Bogotá y Cundinamarca. Bogotá dejará de ser el salvavidas para ciudades de la costa y Medellín, que ante el colapso de sus UCI han remitido los pacientes más críticos. Hasta el momento la capital ha recibido 622, más de 270 en el tercer pico. Algunos hospitales de Medellín, como el Pablo Tobón Uribe, iniciaron la atención con triaje ético para clasificar qué pacientes COVID serían candidatos para UCI. Así el paciente tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir y tiene una alta probabilidad de quedar con secuelas, no es un buen candidato para llegar a la unidad de cuidado intensivo. Antioquia sigue como el departamento con mayor número de contagios COVID del país, hoy con 3.949 nuevos casos. Barranquilla superó hoy los 3.000 fallecidos por COVID-19 durante la pandemia y los municipios los 2.300. Con los 59 fallecidos de la fecha, la capital del Atlántico llegó a los 3.044 decesos. Muy preocupante la forma como nos hemos venido contagiando. Esto, por supuesto, tiene consecuencias también en el número de fallecidos. Hay una gran congestión en nuestras clínicas, en nuestros hospitales. A partir del viernes y durante los 2 próximos fines de semana, regirá el toque de queda. En medio de la crisis por el desplazamiento de cerca de 6.000 familias al municipio de Arauquita, las autoridades centran su atención en los casos de COVID que desde el lunes registran 49 positivos, aumentando la ocupación de UCI del 3 al 40%. En desobediencia civil entrarán cerca de 20.000 comerciantes en Bogotá. Aseguran que sin importar las consecuencias mantendrán sus negocios abiertos pese al confinamiento decretado por la alcaldía. O nos solucionan o nos solucionan, pero nos vamos a hacer ver porque no aguantamos más. Desesperados y al borde de la quiebra están cientos de comerciantes formales en Bogotá, quienes se declararán en desobediencia civil ante las cuarentenas decretadas. Vamos a abrir nuestros locales el día viernes y sábado a las 9 de la mañana como un día normal. Cerca de 20.000 comerciantes pequeños pero formales, la mayoría ubicados en San Andresito, San Victorino y en el barrio El Restrepo, se sumarán a la rebelión. Las consecuencias las asumimos. Es que de hecho ya estamos quebrados, ya se ha quebrado más del 50% del comercio. ¿Qué consecuencias puede haber? El distrito concerte con nosotros, que no se siente solo con la ANDI, que no se siente solo con FENALCO. A las 9 de la mañana de este jueves, los comerciantes se tomarán las principales vías de Bogotá. Por lo menos 73.000 empleos directos se han perdido por el cierre de bares y establecimientos nocturnos en varias regiones del país. La crisis generada por la pandemia ha obligado a 28.000 comerciantes a cerrar las puertas de sus establecimientos definitivamente. Agoniza, muere y desaparece la vida nocturna en Bogotá.
La rumba está en pausa, asimismo los propietarios de estos gigantescos locales comerciales y sus empleados. Más de 16.000 establecimientos de comercio que empleaban semanalmente a más de 33.000 personas. El 58.1% son mujeres, es decir, en gran mayoría son mujeres las que emplea el sector del entretenimiento nocturno, que llevan un año paradas. Un panorama desesperanzador. Una única petición le hacen a la alcaldesa mayor de la capital. Que si se va a hacer el modelo 4x3, esos 3 días de cierre sean divididos en los 7 días de la semana y cada semana se vayan cambiando esos 3 días de cierre. La rumba volverá a sonar, dice el gremio, pero no se sabe cuándo ni cómo. El sector nocturno en el departamento de Antioquia tenía cerca de 5.556 establecimientos en el año 2019, cerrando el 2020 terminaron 3.394. Antes de la pandemia generábamos cerca de 45.000 empleos directos. Hemos perdido un promedio de 12.000 puestos de trabajo solamente para este sector. Hemos también hecho un balance de pérdidas de alrededor de 16.000 millones de pesos mes a mes por tener estas restricciones nocturnas. Si hablamos a nivel general, estamos hablando de una catástrofe general. Entonces, nuestro gremio, que es ASO Nocturno, 400 personas aproximadamente. Las autoridades investigan la violación de las normas de bioseguridad con la realización de unas fiestas en Viges, municipio del Valle del Cauca. Sin importar las medidas de bioseguridad o las restricciones, el comandante de la policía de Viges, en el Valle del Cauca, habría celebrado un cumpleaños al que asistieron el secretario de Gobierno y Hacienda del municipio. Se abrió investigación disciplinaria, tenemos información de redes sociales, tenemos un video de redes sociales. Estamos precisamente ya en el municipio haciendo la ampliación de la información para establecer responsabilidades y tomar todas las medidas disciplinarias, penales que sean necesarias por eso. Noticentro 1 CMI intentó consultar con el alcalde de Viges, Juan David García, pero ni él ni sus funcionarios se han pronunciado por esta reunión en medio de la pandemia. La Procuraduría abrió 12 procesos disciplinarios contra servidores públicos por la presunta vacunación irregular de 1.790 personas. La Procuraduría tomó las primeras decisiones por las presuntas irregularidades en el Plan Nacional de Vacunación en diferentes regiones del país. La entidad abrió 10 indagaciones preliminares y 2 investigaciones disciplinarias que vinculan a servidores públicos y hasta alcaldes que habrían permitido que personas se saltaran la fila para vacunarse y además alterando las bases de datos sobre los vacunados. Anunciamos hoy la apertura de procesos disciplinarios por la presunta vacunación irregular de más de 1.790 personas. La Procuraduría analiza si abre una indagación al secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, por los 395 casos de colados que al parecer se registraron en la capital. Y por su parte, el coordinador de estudios COVID para Colombia de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Carlos Álvarez, defendió la eficacia de las vacunas. Dijo que son mínimos los casos de efectos adversos. El médico infectólogo y asesor del Gobierno Nacional, Carlos Álvarez, precisó que en el caso de las vacunas de AstraZeneca contra el COVID-19 se evidenció que una vez aplicada en un número importante de personas, 3 casos por cada millón de vacunados presentó algún tipo de coágulos. Álvarez dio un parte de confianza y de tranquilidad frente a las vacunas al considerar que es mayor el beneficio que los riesgos. Es un riesgo raro, es un evento muy bajo. Y claro, alguien diría, pero es que si yo soy uno de los 3 que producen del millón, pues eso es posible, como muchas cosas, pero recuerden que por probabilidades puede ser más alto estar entre los 999.997 que no tienen ninguna complicación, que es lo que le pasa a la mayoría de personas que se vacunan. El médico Carlos Álvarez recomendó hacer caso omiso a noticias falsas que anuncian efectos nocivos para la salud que no existen en el caso de las vacunas contra el COVID-19. Los trabajadores del Hospital San Juan de Dios de Cali protestaron hoy para demandar el pago de salarios atrasados. Algunos les deben hasta 10 meses de sueldo. Los 600 trabajadores del Hospital de San Juan de Dios en Cali no reciben sueldo desde hace 10 meses y sus 11 anestesiólogos suspendieron funciones por falta de pago. Estamos en este momento con atraso en los especialistas, los médicos, que ya llevan 10 meses y entraron a 11 meses sin salario. Llevamos con los trabajadores
temporalizados más de 10 meses de atraso, tenemos con los trabajadores de planta en promedio 7 o 8 meses de atraso, no nos han pagado ni la prima de servicios del mes de junio. La administración del centro médico dice que la situación radica en una deuda de las EPS por 27.000 millones de pesos. Por el tema de la intervención de AMBU, pues los recursos se han deteriorado, el ingreso del hospital de una manera muy significativa. Actualmente solo se atienden los servicios de consulta externa y cirugía a los usuarios que en su mayoría son del régimen subsidiado o población no asegurada. La Autoridad de Licencias Ambientales otorgó un aval a la fumigación de cultivos ilícitos con algunos condicionamientos para la policía antinarcóticos. El Gobierno Nacional dio un paso más hacia la reanudación de la aspersión de cultivos ilícitos con glifosato, estableciendo a través de una resolución de la ANLA nuevas condiciones, incluyendo más medidas de manejo y un programa de seguimiento y monitoreo más detallado a esta actividad. Además, establece condiciones en el inicio de actividades a la presentación previa por parte de la Policía Nacional de planes de manejo ambientales específicos por cada área de intervención. La decisión de la ANLA tuvo en cuenta la participación de las comunidades. En términos de mecanismos de participación, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales realizó más de 23 reuniones informativas. Realizó la audiencia pública ambiental. Recibimos y resolvimos cerca de 1.000 preguntas. La ANLA aclaró que el Consejo Nacional de Estupefacientes es la entidad encargada de decidir si se reanuda o no la erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea con el herbicida glifosato. Y organizaciones sociales aseguraron que la decisión del gobierno de reiniciar las aspersiones con glifosato de cultivos ilícitos rompen el acuerdo de paz con las FARC, en el que se pactó una sustitución voluntaria o una erradicación manual. Las más de 120 organizaciones sociales que reúnen la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Violencia, Red de Paz, aseguran que el reinicio de las aspersiones con glifosato rompe con el acuerdo de paz que determina la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Se rompe de facto el acuerdo de paz con las FARC. Es falso que se haya retomado las conversaciones con campesinos y campesinas para reanudar la sustitución voluntaria de los cultivos de coca. Según Red de Paz, ni el gobierno ni la ANLA han realizado las consultas con las comunidades y por eso pide que se retome el diálogo con los campesinos de las regiones afectadas por este fenómeno. Invitamos al gobierno nacional que en lugar de las fumigaciones con este peligroso veneno, se avance en la reforma rural integral. Las organizaciones sociales preparan marchas y movilizaciones contra esta determinación. A un paso de ser aprobado en primer debate en el Senado de la República quedó el proyecto de ley que busca regular el mercado de la hoja de coca y de sus derivados, incluidos los medicinales y también los psicoactivos, como la cocaína. Los autores del proyecto dicen que la lucha contra las drogas fracasó en Colombia y el mundo. Hay que recorrer los cementerios de este país para ver lo que nos ha costado esta política. Entre el 2005 y 2014 en Colombia se capturaron más de 720.000 personas por porte, tráfico o fabricación de drogas. Dicen que hay 250.000 familias de campesinos que cultivan coca. Allá le llegan unos señores uniformados, con botas, con metralleta, y le dice, señor, usted me cultiva la coca aquí, y si no lo hace, lo mato. Esos recursos que hoy está acaparando las mafias del narcotráfico, las disidencias, las BACRIM, son recursos que si regularizamos el cultivo de coca, si regularizamos la droga en nuestra sociedad, pueden pasar al tesoro público. ¿Bajo qué mundo ven posible que el Estado colombiano adquiera la hoja de coca y además se abrogue la facultad eventualmente de comercializar o no, de tener unos centros, digamos, donde estén los adictos registrados y les puedan entregar unas cantidades o no de cocaína para el consumo? Hoy en la Comisión Primera hay mayoría para que esta iniciativa pase a la plenaria del Senado. La canciller Claudia Blum reveló que Colombia denunció ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al régimen de Venezuela, asegurando que Nicolás Maduro está aliado con grupos narcotraficantes y terroristas y que ha provocado un desplazamiento masivo en la frontera.
Calificando de ilegítimo al régimen de Nicolás Maduro, la canciller de Colombia, Claudia Blum, denunció hoy ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas los ataques de los militares venezolanos contra la población civil que han provocado un desplazamiento masivo de 5.737 personas hacia el municipio colombiano de Arauquita. He remitido al secretario general de la ONU y al presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una comunicación en la que informamos la grave situación que se vive en la frontera debido al apoyo que da el régimen ilegítimo venezolano a grupos armados organizados narcoterroristas. Colombia ratificó ante la ONU que su política exterior se basa en preservar el respeto al derecho internacional y el no uso de la fuerza, dijo la canciller. Cuando trataba de desbloquear el celular de su víctima, las autoridades capturaron al presunto responsable del asesinato de un líder ambientalista en el Valle. En el centro de Tuluá, Valle del Cauca, fue capturado alias Víctor, uno de los presuntos jefes del grupo disidente de las FARC, Adán Izquierdo, que está extorsionando y amenazando en el norte del Valle. Era buscado hace 11 meses como presunto responsable del asesinato de Gonzalo Cardona Molina, un reconocido líder ambientalista asesinado en el municipio de Sevilla. Precisamente alias Víctor fue ubicado y capturado cuando llegó a un local comercial para que le desbloquearan el teléfono celular de su víctima. Este teléfono sirvió a las autoridades para ubicarlo y será también una prueba en su contra. Las autoridades han recibido múltiples denuncias por extorsión en contra de este grupo disidente que está en el norte del Valle. La Fiscalía formuló cargos al excomandante de Operaciones Especiales de la Policía de Bogotá, mayor retirado Alberto Salazar, y a 2 patrulleros por participar presuntamente en un millonario hurto. El robo y secuestro de un comerciante en San Andresito habría sido ejecutado por 3 policías cuando el hombre estaba en el sector con 800 millones de pesos en efectivo. Los policías activos lo abordaron y lo hicieron subir a un carro bajo la excusa de que el dinero era de origen ilegal. Y entonces le dice el mayor que él es del narcotráfico y que por lo tanto el dinero que él tenía era el narcotráfico. Cuenta la fiscalía que luego de que el hombre estuviera en el vehículo, él pidió hacer una llamada, pero lo condicionaron a que saliera del carro. Y le dicen que no, que deje la maleta ahí, la bolsa negra, y él se baja y efectivamente cuando él se da cuenta, pues el carro sale, se va. Los policías fueron detenidos y hoy un juez legalizó su detención. Los imputados resultan un peligro para la sociedad y para las víctimas. El mayor retirado detenido habría ocupado altos cargos en la inteligencia de la Policía de Bogotá y los patrulleros activos estaban adscritos a esquemas de seguridad de magistrados. Durante un recorrido por Gramalote, en norte de Santander, el Contralor General Felipe Córdoba denunció la existencia de 13 obras inconclusas en las que están en juego 121.000 millones de pesos. Durante un recorrido por Gramalote, en norte de Santander, municipio destruido por la ola invernal de 2010 y una falla geológica, el Contralor General denunció que en ese departamento se han descubierto 13 obras inconclusas y elefantes blancos, donde están en juego 121.000 millones de pesos. No vamos a dejar de lado los otros 13 obras inconclusas o elefantes blancos que hay acá por más de 121.000 millones de pesos, los cuales les seguimos haciendo seguimiento como tal. Los proyectos en problemas, en su mayoría sistemas de acueducto, vías, urbanizaciones y parques, están ubicados en Cúcuta, Ocaña, Toledo, Tibú y por supuesto Gramalote, según la Contraloría. Precisamente en Gramalote, después de 5 años de parálisis de la obra y tras la intervención de la Contraloría, por fin mañana será entregado el nuevo Hospital San Vicente de Paúl. Las autoridades buscan a los responsables del asesinato del gerente del Hospital de Caucasia en Antioquia. Un grupo especial de policías iniciarán las investigaciones para esclarecer el homicidio del gerente del Hospital de Caucasia, Luis Octavio Gutiérrez, quien falleció tras un ataque sicarial en el Bajo Cauca antioqueño. La gobernación de Antioquia hace un ofrecimiento de hasta 100 millones de pesos de recompensa a las personas que nos den información que permita identificar a los autores de este homicidio. Personal médico de la institución realizó un plantón rechazando el hecho que enluta el municipio. Por ahora se desconoce el grupo armado o posibles responsables de este homicidio. Sin embargo, se conoce que en esta zona del Bajo Cauca antioqueño hay una fuerte presencia del Clan del Golfo y de los Caparros.
Fue saboteada una sesión virtual que la consejera presidencial Nancy Patricia Gutiérrez sostenía con autoridades de La Guajira en un taller regional para la construcción del Plan Nacional de Acciones en Derechos Humanos. La sesión la presidía la consejera presidencial para los Derechos Humanos Nancy Patricia Gutiérrez y participaban el alcalde de Riohacha, funcionarios nacionales y municipales, así como líderes de la región. Durante casi 2 minutos, 2 personas sabotearon a la moderadora y se tomaron la sesión transmitiendo música urbana a alto volumen, con palabras soeces, y llenaron la pantalla con dibujos obscenos, obligando a la interrupción de la sesión. Mi más enfático rechazo a esta acción criminal ya está en manos de la Policía Nacional y esperamos que este delito cibernético sea rápidamente aclarado también. Este es el taller número 13 del recorrido nacional que impulsa la consejera presidencial para lograr el consenso en torno a la consolidación del Plan Nacional de Derechos Humanos. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez pidió a la procuradora Margarita Cabello iniciar una investigación disciplinaria contra el alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro, por alimentar la cultura del machismo. En carta enviada a la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y la alta consejera para la equidad de género, Heidi Gallo, le solicitaron una investigación disciplinaria contra el alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro, por esas declaraciones en donde en un evento público le pide a los hombres de la capital casanareña que consuman producto colombiano, al referirse a las mujeres que ejercen la prostitución en esta ciudad. Concientizar a nuestros caballeros de la ciudad a que consuman producto colombiano, con eso lo digo todo. Perdóneme el atrevimiento, pero eso es así. En la carta a la Procuradora General, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez asegura que estas declaraciones constituyen un tipo de violencia verbal que desconoce la dignidad de las mujeres y puede implicar un acto de discriminación en contra de la población migrante. La Procuradora Margarita Cabello aceptó el pedido e inició una investigación preliminar contra el alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro. Por espacio de 3 horas estuvo bloqueado el tránsito por la avenida El Dorado en el occidente de Bogotá debido a una protesta de propietarios de buses provisionales. Este fue el panorama en la calle 26. La vía que conduce al aeropuerto quedó paralizada por cuenta de una manifestación de propietarios de buses provisionales del SITP, quienes atravesaron sus vehículos en la vía bloqueando el carril mixto y el de Transmilenio. Un gran trancón al parecer por bloqueos de propietarios de buses de la empresa Confort. Los propietarios tomaron vías de hecho para rechazar el desmonte de este servicio en plena pandemia, pues muchas familias dependen económicamente de estos buses antiguos que, según ha dicho Transmilenio, desaparecerán este año. La protesta, que empezó en la localidad de Usme, terminó con el bloqueo por casi 3 horas de la calle 26. Ante la presencia del SMAT, los conductores y propietarios disolvieron el plantón. Avianca ejecutará un plan de ahorro por $500 millones dentro del programa de reorganización de la compañía. A través de un comunicado, la aerolínea anuncia las diferentes alternativas que tiene la compañía en su plan de reorganización, el cual adelanta en el Tribunal de Bancarrota del Distrito Sur de Nueva York. Entre ellas está un plan de ahorro por parte de la empresa que consiste en una reducción de gastos y costos que podría representar al menos $500 millones. Se evalúan 300 alternativas que incluyen cambios en la operación de la flota, estrategias que se vienen adelantando en medio de la pandemia. Con la situación actual no se dan garantías de distribución de recursos a los accionistas de la empresa, teniendo en cuenta un plan de reorganización que busca financiamiento de $2.000 millones. Incluso algunos acreedores no tendrán lo esperado. Toda la información reposa en el tribunal, que seguirá en el proceso para que Avianca encuentre alternativas de financiación. Por su parte, la acción siguió perdiendo valor y en esta jornada en la Bolsa de Valores de Colombia bajó 32% a 102 pesos. Congresistas de varios partidos denunciaron que luego de 5 años de aprobado el impuesto al carbono en la reforma tributaria de 2016, no se ha invertido ni un solo peso de los billonarios recursos recaudados. Durante un debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara sobre el impuesto al carbono aprobado en la reforma tributaria de 2016, se denunció que ni un solo peso de este recaudo se invirtió para lo que fue creado, conservación de áreas protegidas o deforestación, entre otros. 2017, 18, 19, 20, 21. Vamos en el 5º año del recaudo y no se ha hecho inversión de un solo peso.
Eso es grave. Según los representantes citantes, son cerca de 1.6 billones de pesos recaudados, de los cuales no se conoce su destinación. Eso significa prácticamente un recaudo de 5 veces lo que significa el presupuesto del Ministerio de Ambiente. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se disculpó y no asistió al debate. La presidenta de Camacol, Sandra Forero, reveló que las ventas de vivienda y las cifras de la construcción marcaron máximos históricos en el primer trimestre del año. Según el informe de Coordenada Inmobiliaria de Camacol, la comercialización de vivienda nueva alcanzó un máximo histórico al registrar ventas de 54.874 unidades y un crecimiento del 14% frente al mismo periodo del año anterior. Del total, 37.000 unidades corresponden a viviendas de interés social, mientras en el segmento Novis se vendieron 17.870 unidades. El sector ha generado 1,5 millones de empleos y se han invertido 11.9 billones de pesos por parte de los hogares. También se destrabaron las iniciaciones en proyectos de vivienda. Se espera que el sector sea clave para el crecimiento de la economía. El Comité de la Regla Fiscal pidió agilizar el trámite de la reforma tributaria para dar confianza a los mercados internacionales. El Comité Consultivo de la Regla Fiscal insiste en agilizar la discusión de la reforma tributaria con el fin de enviar una señal de tranquilidad y confianza a los mercados internacionales. Aprobar ahora una reforma tributaria que, aunque desde hoy asegure la sostenibilidad y el mayor recaudo, lo haga a partir de 2022, una parte a partir de 2023. Se espera mayor autonomía e independencia al Comité de la Regla Fiscal. Lo poco que se conoce de la propuesta que el gobierno planea llevar al Congreso propone un robustecimiento de la institucionalidad de la regla fiscal. Se espera la radicación de la reforma este jueves. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,64% a 1.320 puntos. La acción de Enca fue la que más subió con una valorización de 3,23% a 15 pesos. La acción preferencial de Avianca fue la que más bajó con una pérdida de 32,89% a 102 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 28.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.665 pesos con 49 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.410 pesos y la venden entre 1.460 pesos. Un euro cuesta 4.381 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.32 con 32. El azúcar se transó en 15,89 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $62 con 75 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $66 con 27 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.344 pesos. Ecopetrol invirtió más de 500 millones de pesos para la adecuación de la Casa de la Cultura de Puerto Wilches para la formación y preservación de la identidad cultural de esa población de Santander. Ecopetrol es una empresa comprometida por Colombia. Con la entrega de la dotación que realizó Ecopetrol por cerca de 525 millones, la Casa de la Cultura de Puerto Wilches está lista para iniciar sus programas de formación, preservación y divulgación de su patrimonio cultural. El hecho de que Ecopetrol nos haya apoyado y haya donado vestuarios e instrumentos folclóricos para nuestro municipio, esto hace que estos procesos se fortalezcan. Para nuestros bailarines es un honor poderlo llevar a los escenarios a nivel local, departamental y nacional, ya que con esto ellos se van a sentir apoderados de esos escenarios. Muchas gracias Ecopetrol y espero y siga apoyando estos procesos. La dotación impulsará el programa de rescate de tradiciones de la administración municipal. Los juegos didácticos para la ludoteca incentivan el desarrollo de procesos creativos de los niños y niñas en literatura, danza, música, pintura y manualidades. Ecopetrol también incluyó en esta entrega mobiliario y equipos tecnológicos. Como gestor cultural de la Administración Municipal de Puerto Wilches, queremos extenderles nuestros agradecimientos a Ecopetrol por esta espectacular entrega de dotación a nuestra Casa de la Cultura. Dotación que servirá para fortalecer nuestros procesos de formación en las áreas de música, pintura,
danza, entre otras. Desde el arte y la cultura preservaremos nuestra identidad cultural. Falleció aparentemente por causas naturales Bernard Madoff, el exfinancista estadounidense que estaba en prisión por realizar el fraude financiero más grande de la historia. Tenía 82 años. Madoff sufría de una enfermedad renal en etapa terminal y de otras condiciones médicas crónicas. El hombre que defraudó más de 64 mil millones de dólares gracias a la mayor estafa piramidal en la historia de Wall Street murió en una prisión federal a sus 82 años. Bernard Madoff, quien durante años mantuvo la imagen de gurú financiero, pero acabó con las fortunas de famosos, empresas, entidades financieras, fondos de inversión y organizaciones humanitarias, fue condenado a 150 años de prisión en 2009 y alcanzó a cumplir 10 años de su condena. Sin embargo, en febrero de 2020, los abogados de Madoff presentaron un pedido de clemencia para que fuera liberado, alegando que sufría de una enfermedad renal en etapa terminal y otras condiciones médicas crónicas que no le aseguraban más de 18 meses de vida. Dinamarca es el primer país europeo en tomar la decisión de suspender de forma definitiva la aplicación de la vacuna producida por AstraZeneca, debido a los que llamó raros pero graves efectos secundarios en referencia a los casos de trombosis en personas inoculadas con ese biológico. Tras paralizar la aplicación de la vacuna de AstraZeneca por todo un mes, la Dirección General de Sanidad de Dinamarca canceló de forma definitiva el uso de este fármaco, señalando su conexión probable con los casos de trombosis detectados tras su inoculación. Y pese a que las autoridades del país nórdico señalaron que están completamente de acuerdo con la Agencia Europea del Medicamento en que esta vacuna es segura y efectiva, optaron por suspender su aplicación cuando el riesgo de esos síntomas para quienes han recibido esa vacuna es de 1 entre 40.000 y no se puede reducir a grupos de edad o sexo determinados. La decisión supone que las 149.000 personas que recibieron la primera dosis de AstraZeneca serán inmunizadas con otro fármaco, mientras que el calendario de vacunación sufrirá un retraso de varias semanas. Por su parte, Sudáfrica y la Unión Europea detuvieron la aplicación de la vacuna de Johnson & Johnson, siguiendo la línea de las agencias federales de los Estados Unidos que suspendieron su uso por posibles casos de trombosis. Pese a que solo se han registrado 6 casos de trombosis, entre las 6,8 millones de dosis aplicadas de la vacuna de una sola dosis de la multinacional Johnson & Johnson, ya son varias las naciones que detuvieron su uso. De hecho, después de que las agencias federales de Estados Unidos paralizaron la distribución y aplicación en los centros de vacunación de este fármaco, las autoridades sanitarias de Sudáfrica, donde ya se aplicaron 300.000 dosis al personal sanitario, siguieron la línea del país norteamericano hasta que se investigue que produjo un tipo de coágulo sanguíneo raro y grave en los inmunizados. La Unión Europea también adoptó esta suspensión, donde la farmacéutica detuvo la distribución de la vacuna apenas unas horas después de haberla iniciado. Venezuela anunció que enviará 1 millar de milicianos a la frontera con Colombia para proteger a las comunidades que habitan en la zona. El comandante de la Milicia Nacional, el mayor general Manuel Bernal Martínez, aseguró que Venezuela enviará un grupo de 1.000 combatientes al estado fronterizo de Apure, donde estallaron combates con una banda de disidentes de las FARC. Estamos formando una fuerza miliciana humanitaria de protección a las comunidades del Alto Apure y de los pobladores del Alto Apure, con nuestro comandante estratégico operacional, con nuestro ministro de la Defensa y la Fuerza Armada, para asistir allá con 1.000 combatientes, 1.000 milicianos que ya están voluntarios formados en 22 unidades populares de defensa integral. La milicia, un componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está conformada por civiles seguidores del chavismo que están uniformados y armados y no dudarán en seguir la orden de Maduro de una guerra contra los grupos delincuenciales de Colombia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, justificó el retiro militar de Afganistán, asegurando que es el momento de terminar con la guerra más larga. Los uniformados saldrán antes del próximo 11 de septiembre. Asegurando que es el 5º mandatario que gobierna con una presencia de tropas estadounidenses en Afganistán, el demócrata Joe Biden dejó claro que no pasará a la historia como el presidente que ganó la guerra más larga de la historia del país, sino como el que la terminó 20 años después. We went to Afghanistan because of a horrific attack that happened 20 years ago. That cannot explain why we should remain there in 2021. Para
Para el retiro de las tropas, el mandatario estableció como fecha límite el 11 de septiembre, que marcará el 20º aniversario de los atentados contra las Torres Gemelas. El deporte escolar estadounidense es esta vez el escenario de un nuevo escándalo de racismo en ese país. Esto después de que varios jugadores de un equipo de fútbol americano de la escuela Moline en Illinois obligaran a un compañero de raza negra a sentarse en un lugar del vestuario que estaba lleno de cáscaras de banano, mientras lo amenazaban con romperle las rodillas y lo comparaban con un mono. Las autoridades calificaron este incidente como una escena racista perturbadora. Justamente en Estados Unidos, el presidente Joe Biden derogará en las próximas horas las políticas antiaborto promulgadas por su antecesor, Donald Trump. El gobierno del presidente Joe Biden comenzó a revertir una serie de prohibiciones de la era del expresidente Donald Trump sobre el aborto, en especial una directriz que sacó a la organización Planned Parenthood del Programa Federal de Planificación Familiar y complicó el proceso para las mujeres interesadas en abortar. El gobierno de Trump requería que las clínicas financiadas federalmente se separaran financiera y físicamente de las instalaciones que practicaran abortos. También se suponía que las mujeres embarazadas debían ser remitidas con especialistas para recibir asesoramiento prenatal aunque no lo quisieran. La Casa Blanca no suspendió la regulación de Trump, que seguirá en vigencia hasta que sea reemplazada por la regla de Biden, un proceso que puede tomar meses.